Así es, queridos amigos, momento de nuestra sección Ciudad de Expresiones, las expresiones artísticas de nuestra ciudad y por supuesto sus máximos exponentes. Una gran dama del arte y la cultura, hoy nos acompaña además buena amiga de esta casa, la doctora Sandra García, artista plástico, docente, museóloga. Bueno, es un sinfín de responsabilidades que lleva adelante la doctora Sandra García y hoy nos acompaña. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por haber invitado a este prestigioso programa. Bueno, el programa de los artistas de nuestra ciudad y por supuesto usted tenía que estar presente. Bueno, vamos a hacer esas remembranzas, contar esas anécdotas de cómo fue ese primer momento, Sandra, en que se enamoró de la pintura o que usted recuerda que agarró por primera vez un pincel y un lápiz o un papel y comenzó a crear. El proceso creativo siempre comienza cuando nos estamos empezando a escribir en la etapa escolar. Y así fue en mi caso. Casi siempre es eso. Era una necesidad de pintar, de dibujar, de tomar papel y lápiz y de también abordar distintos espacios. Entre ellos abordaba las paredes, abordaba todos los cuadernos, pues yo iba a la escuela, estudiaba, pero en la escuela yo notaba que me interesaba mucho más dibujar que escribir. Entonces había aquella necesidad de comunicarme a través del dibujo. A través del dibujo. Sí. Y tengo entendido que luego ya eso lo canalizó en la parte académica, llegando a ser profesora de estética, tengo entendido. Exactamente. ¿Cómo surgió ese proceso de la formación académica para luego pasar a enseñar como tal lo que son las artes? Sí, bueno, estética fue un proyecto que nace en el pedagógico hace muchos años. Sí, algunos años atrás, no tampoco. lo había. Y los que teníamos esa necesidad de estudiar, yo venía por inglés. Y surgió toda esa situación de que hubo el cambio de UPEL, de IPB a UPEL, el antiguo pedagógico. De Barquisimeto pasa a UPEL. Y viene ese programa, nos enamoramos del programa mucho. Bueno, o sea, la confluencia fue de artistas, de personas no solamente con necesidades de realizarse en la pintura, sino también del teatro y también en la literatura, en muchas expresiones. Entonces cada uno de nosotros como estética abarca todas esas posibilidades, la danza, estaba Chelena Durán, estaba un grupo muy hermoso, en teatro estaba Reni Loyo, en pintura, bueno, habíamos varios. Era una movida efervescente a nivel cultural. Hicimos ese proyecto y inclusive estuvimos en la mesa de trabajo para crear estética para Barquisimeto, o sea, adaptarla. Claro. Y comenzó esa carrera muy buena, terminamos la carrera y allí me voy por esa línea y hago un concurso, quedo como directora, que en ese tiempo se concursaba para ser director de las instituciones. Pero no me habían asignado escuela. Había una situación en la Escuela de Artes Plásticas X y me dicen que si me parece bien que yo optara por ir a la Escuela de Artes Plásticas y me reasignan de donde estaba a la Martín Tovar y Tovar. Sandra, ¿y tuvo referentes en esos inicios en las artes? ¿O quizás siempre fue algo en usted que sentía esa curiosidad por ver, por descubrir, por conocer historias de artistas? ¿O hubo unos artistas que marcaron, pues, por qué no esa carrera de Sandra García a nivel artístico, que fueron como, sí, esas referencias que tuvo? Sí, a nivel personal sentía mucha curiosidad por los grandes artistas universales, que yo veía cómo fue esa evolución, por qué hablaban de dibujar y desdibujar, por qué un artista que pintaba de forma figurativa llegaba a ser abstracto, por qué ese proceso, cómo surgen esos movimientos en el mundo y cómo en esos grandes museos, obras que al parecer yo no comprendía, eran tan famosas. Claro. Entonces, esa necesidad de hacerme de toda esa información me capturaba y pensaba la vida de muchos artistas que ha sido muy difícil, tú lo sabes. Claro. Y por qué esa necesidad de pintar, de expresarse, y por qué esas evoluciones. O sea, allí estudiaba el neoplasticismo, allí estudié una serie de situaciones del porqué de una mancha es tan importante para un artista, por qué, qué sé yo, por qué de aquella faca nos surge el constructivismo que pintó Mondrian, y por qué
tantas cosas. Y ahí pues, fui haciendo conexiones y siempre admiré mucho, por ejemplo, el caso de Esteban Castillo. Gran maestro de la plástica nacional. Una de cuando estudiaba estética, una anécdota muy bonita es que el profesor Aguedo Parra, que era director de la escuela, era mi profesor de color, de pintura de color, y era de dibujo también. Luego cuando fuimos a una exposición, la primera exposición que nos enseñó pero nos preparó mentalmente como 2 semanas para ir a la exposición de Esteban en el museo, 1986. Y vamos a ver la exposición de Esteban Castillo, y conozco a Esteban Castillo. Así es. Y me impresiona aquella exposición en el Museo de Barquisimeto tan completa. Y yo digo, pero él desde la figuración llegó a la abstracción y la vida la tiene entregada a esto. Y empecé aquella investigación, sobre todo aquí en Lara, sobre él, por decirte. Claro. Que era para mí algo que cada situación y cada obra de él me llamaba la atención. Digamos que eso fue una de las cosas, uno de los aspectos que le atrapó, el tema de la evolución y la transformación en la obra de un artista, partiendo de esas investigaciones que cada artista puede haber tenido. Y eso lo vemos también en su obra. Vemos obra figurativa, vemos figura humana, pero también entonces vemos como esos colores comienzan, ¿no?, a explotar, por así decirlo, en los ojos del espectador. Y vemos ya estas obras que tenemos hoy en el estudio. Claro, mucho colorido, pero también es como la forma se va también desvaneciendo. Digamos que ha sido, hablando de esas referencias, lo que ha tomado y lo que ha funcionado en la obra de Sandra García, que lo vemos no solamente en las piezas sobre el lienzo, piezas intervenidas o en murales. Muchos barquisimetanos pasan por las calles y quizás no saben que hay muchos murales de Sandra García por las calles de la ciudad. Sí. Bueno, yo tuve una experiencia en Barcelona con unos talleres que hice en mosaico, y después vine a Barquisimeto otra vez y comencé con los murales en mosaico. En un momento determinado, una promesa de la Divina Pastora me hizo hacer el primer mural en mosaico en homenaje a la Divina Pastora. Y le iba a preguntar por esa inclinación también en su fe mariana de reflejar a la Divina Pastora, su trabajo en los murales de cerámica, pero también en muchas obras de arte sobre lienzo que hemos visto en infinidad de exposiciones. Hay una historia también allí, tanto de fe, pero es cuando la fe y el arte se unen, ¿cierto? Exactamente. Yo tuve una experiencia X y tuve un accidente bastante importante donde yo le ofrecí a la Divina Pastora, que yo, por supuesto, católica toda la vida, pero que concha, si yo sobrevivo a esto, que era bastante difícil, yo voy a pintarte y voy a hacerte en todas las expresiones. Y precisamente cuando me levanté de allí, fui a hacer mi taller, regreso a Venezuela y comienzo a hacer los murales en mosaico. Exactamente. Y a pintarla. Todos los años la pinto como promesa, todas las veces que puedo. Sí, en pantalla estamos viendo en estos momentos, imágenes de esas divinas pastoras. Sí, porque también se caracteriza mucho por eso, por las divinas pastoras de la profesora Sandra García. Hablando también un poco de la parte académica que la ha caracterizado, ¿no?, en su carrera. También hablemos de su paso por la Escuela de Artes Plásticas, la dirección de la Escuela de Artes Plásticas por un tiempo considerable, y la fundación de la Escuela Técnica de Arte, que usted fue la fundadora, ¿no?, de eso que aún se mantiene, y de tantos estudiantes que salen todos los años de allí. Sí, yo tuve la oportunidad y el placer de trabajar con un equipo de profesores extraordinarios en la Martín Tovar y Tovar desde ese año en que comencé, en el año 90 y tanto, y teníamos esa incertidumbre y comenzamos a academizar las artes. Y se hizo el proyecto del técnico medio. El proyecto del técnico medio funcionó y comenzó con cuarto y quinto año y sexto. Y luego, ya hoy agregaron otros desde el séptimo año, pero 2 etapas. Pero en realidad también se inició allí, en la misma Escuela de Artes Plásticas, surge el proyecto de la licenciatura en arte. La Dirección de Educación con la universidad hace un convenio. Y nosotros, yo fui coordinadora de ese convenio académico, y allí inicia el primer semestre de la licenciatura en arte en la Escuela Martín Tovar y Tovar. Así, de eso vamos a continuar hablando en la próxima parte, sí, de ese legado y parte de esa gestión cultural que ha hecho la doctora Sandra García en la formación académica, impulsando no solamente a los talentos que de allí pues siguen saliendo, en mi caso de la Escuela de Artes Plásticas Martín Tovar y Tovar, y que debemos mucho, ¿no?, para todos estos profesionales, a esa gestión que en su momento hizo la doctora Sandra García, acompañada de un gran equipo, y que por supuesto hoy continúa en la UCLA al frente de la Coordinación de Artes Plásticas, pero eso vamos a continuar hablando
en la siguiente parte con Sandra García, artista plástico, docente y museóloga. Son muchísimos proyectos que también se continúan desarrollando en la UCLA de su mano, y de eso vamos a conversar en la próxima parte. Así ya que venimos con más de Expresarte por Promar Televisión, no se aparten de nuestra programación.